Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir una nueva variable de las inecuaciones de segundo grado. En este caso lo que vamos a hacer es introducir una segunda variable, una segunda incógnita, pero la vamos a mantener de momento la segunda incógnita en primer grado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a tener una función cuadrática la cual va a tener una desigualdad, es decir, vamos a tener una inecuación. Entonces, como vimos en los vídeos anteriores, cuando teníamos simplemente una inecuación de un polinomio, lo que ocurría era que teníamos que ver en qué momentos de la recta era positiva y la recta era negativa, pero ahora como en vez de tener una ecuación tendremos una función, tendremos que ver para qué valores de todo el plano se cumple la condición de mayor o de menor, o de mayor igual o de menor igual, según nos determine el problema. Es decir, ¿a qué nos referimos? El caso práctico que tenemos es, por ejemplo, la inecuación y mayor que x al cuadrado menos 4x menos 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso tendremos que ver para qué valores se cumple que, como hemos visto antes, los puntos que se introducen tanto en x como en y determinan que esta inecuación se cumple. Entonces, para ello tendremos que hacer, como siempre, pintar la curva. Al pintar la curva, determinar los puntos que son tanto por encima como iguales y como por debajo de la curva, y después introducirlos analíticamente dentro de la expresión y ver que en efecto se cumplen. Es decir, que en este caso no es necesario que averigüemos las raíces. ¿Por qué? Porque aquellos valores que me determinan las raíces, sean hacia la derecha positivos o negativos hacia la izquierda o hacia la derecha, realmente me da lo mismo, porque lo importante son los puntos que estén por encima o por debajo de la curva, no los que hagan que la curva sea mayor o menor que cero. Tenemos que ver la diferencia de una función en la inecuación con una inecuación de segundo grado. Es decir, que lo que tendremos que ver de nuevo es pintar la curva, determinar puntos que estén por encima en la curva o por debajo y ver cuáles de ellos se cumplen. En este caso tendremos que será x cuadrado menos 4x menos 5. Pues vengo aquí y pintaré y igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Me parece que era menos 5 o era más 5 aquí, ¿vale? Por lo tanto, es correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es nuestra curva. Entonces, como nos dicen los puntos mayores que la curva, lo que tendremos que ver es aquellos que están por encima de la curva. Y por encima de la curva, repetimos, que es aquellos que están por encima de la línea. Es decir, todos los puntos que están por aquí deberán cumplir la inecuación. Y todo lo que esté por aquí fuera, toda esta zona de aquí y el resto del plano, no deberían de cumplirla. Entonces, como hacemos siempre, vamos a escoger un punto por encima, un punto en la curva y un punto por debajo. Entonces, por encima, por ejemplo, el 0, 0, que lo tenemos aquí, muy sencillo. Vengo aquí y digo, a ver, punto por encima. Tendré que será el 0, 0. Y este debería cumplir la inecuación. ¿Por qué? Porque en efecto es mayor. Es decir, lo que buscamos es que esté por encima. El siguiente caso, hemos dicho que aquí tendría el menos 1, 0. Es decir, en la curva tendría que sería el menos 1, 0. Que este no debería de cumplirla porque no es estrictamente igual, bueno, mejor dicho, porque no es, sí, porque no es estrictamente igual, simplemente es mayor que, por lo tanto la curva no debería cumplirlo, y uno por debajo podría ser realmente por debajo o por fuera, según lo queramos ver, es decir, por ejemplo, aquí hemos dicho este, y aquí podría decir el menos 2, 0, o podría decir uno por aquí abajo, o uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, el que me dé la gana. Voy a coger este de aquí, que es el más sencillo, el menos 2, 0, para sustituir. Entonces vendré que por debajo será el menos 2, 0, por lo tanto este no debería de cumplir la inecuación. De nuevo, como hacemos siempre, simplemente sustituyo y veo que en efecto es así. Entonces, sustituyo aquí, ¿qué me quedará? Que 0 tendrá que ser mayor que 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 5. Es decir, que 0 es mayor que menos 5. Tal y como preveíamos, hemos dicho que esto se cumple. Hasta aquí bien. Ahora vamos con los siguientes. Vamos a ver con la curva, en este caso, que tendremos el punto que hemos dicho que era el menos 1, 0. Es decir, 0 mayor que menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 5. ¿Qué tendré aquí? Que 0 tendrá que ser mayor que menos 1 al cuadrado, que es
1 menos 4 por 1 más 4 menos 5, es decir que 0 tendrá que ser mayor que 0. Como podemos ver, está justo en el límite, pero como el límite aquí no se incluye porque no tiene ese mayor o igual, este punto no lo cumple tal y como habíamos previsto. Y por último, en el último caso, elimino esto de aquí y me quedará el menos 2, 0, que será que 0 tendrá que ser mayor que menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 menos 5. Es decir, que 0 tendrá que ser mayor que 4 menos 4 por menos 2 más 8 menos 5, es decir, que 0 tendrá que ser mayor que 4 más 8, 12, menos 5, 7. Esto, como es lógico, no se cumple, por lo tanto, en este caso, como podemos ver, de nuevo lo hemos previsto correctamente. Si lo pusiéramos al revés, por ejemplo, podríamos poner en este caso menor o igual, para que veáis que funciona de la misma manera, tendría que ser al revés. El punto por encima de la curva no debería de cumplir la ecuación, es decir, voy a coger otros 3 puntos distintos para que veáis que funciona exactamente igual. Es decir, el punto por encima de la curva no debería de cumplir, el punto justo en la curva sí debería de cumplir porque está incluido, porque tenemos este menor o igual, y el punto por debajo debería de cumplir también porque lógicamente es menor que. Entonces vuelvo a la curva y digo, vale, voy a borrar todos estos puntos que tengo por aquí y voy a seleccionar puntos distintos. Entonces por encima de la curva puedo coger, por ejemplo, el 1, 0. Vengo aquí y pongo el 1, 0 y esto será. Voy al siguiente, uno que esté justo en la curva, puedo coger el 5, 0, por ejemplo, que lo tendría aquí. A ver, este último lo quito. Aquí tendría el 5, 0 y uno que esté por debajo de la curva, voy a cogerlo fácil para no tener que calcular demasiado, puedo coger aquí el menos 1, menos 1. Y aquí tendré el menos 1, menos 1. Entonces, repito, por encima en este caso no se debería cumplir porque es menor o igual que, en la curva sí y por debajo sí. Entonces, por encima que tendré que 0 tendrá que ser menor o igual que 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 5. ¿Y qué tendré? Que en este caso nos ocurrirá que 0 tendrá que ser menor que, he puesto 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 5. Correcto. Entonces, como podemos ver, será 0 menor o igual que 1 menos 4 menos 5. Por tanto, 0 menor o igual que menos 4 menos 5 menos 9 más 1 menos 8. 0 menor o igual que menos 8. Por tanto, como podemos ver, no se cumple. Es decir, lo que habíamos previsto. Ahora voy con el que está justo en la curva, es decir, el 5, 0. Y sustituyo 0 menor o igual que 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 5. Es decir, 0 menor o igual que 25 menos 20 menos 5, perdón, menos 5, es decir, 0 menor o igual que 25 menos 20, 5, 5 menos 5, 0. Por tanto, como justo está en el límite, pero en este caso el límite sí que está incluido, en este caso este punto sí que se cumple. Como podemos ver, en este caso el límite sí que lo incluimos, por lo que al incluirlo, los puntos de la propia curva están dentro de la inecuación. Por lo tanto, se cumple. Y por último tendríamos el de debajo, que sería el menos 1 menos 1, y en el menos 1 menos 1 tendremos que será menos 1 menor o igual que menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 menos 5. Es decir, menos 1 menor o igual que 1 más 4 menos 5, es decir, menos 1 menor que 1 más 4, 5, 5 menos 5, 0. Por lo tanto, como menos 1 es estrictamente menor que 0, tal y como habíamos previsto, esto se vuelve a cumplir. Entonces, como podéis ver, el significado geométrico que tiene esta curva es lo que hemos dicho, que todos los puntos que están por encima de la curva, en el primer caso que hemos puesto, y en este caso por debajo de la curva, deberían de cumplir exactamente lo que hemos dicho. En esta segunda, todos los puntos que tengamos por esta zona deberían de cumplir la inecuación al ser menor que, y en el primer caso, todos los que teníamos dentro de la curva, todos los que teníamos aquí dentro de la curva. En el segundo caso, teniendo en cuenta la propia curva porque era igual que, y en el primer caso sin tener en cuenta la curva porque era simplemente mayor que, será cómo funcionará. Entonces, esta, chicos, es la representación o la información o lo que realmente significa el tener una inecuación de segundo grado como una función con una variable en primer grado. Así que, chicos, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, dejadnos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.